La economía porfirista. El porfiriato abarca un periodo de 1877 a 1910. En la segunda mitad del siglo XIX y los años del siglo XX previos al comienzo de la Primera Guerra Mundial fueron de gran transformación económica. El cambio tecnológico que generó la revolución industrial transformaron los patrones del comercio en el mundo. El porfiriato ha sido designado como un periodo de desarrollo y progreso de la industria, la minería y la agricultura. En la industria fueron la petrolera y la textil y productos como bebidas, cigarros, jabón, papel y calzado. En la minería, la plata fue la principal productora de dinero, además del cobre, el plomo y el oro. En la agricultura se dio principalmente en los estados de Yucatán y Morelos, productos como el henequén, el azúcar, el pulque, el algodón, así también como la producción de café, cacao y caucho. La economía mexicana entró a una fase capitalista y modernista, y sus áreas de producción fueron incorporadas al sistema económico de los países industrializados. En 1869 el secretario de Hacienda Matías Romero tuvo una estrategia hacendaria con el motivo de recaudar capital para equilibrar las finanzas públicas, con nuevos impuestos. El impuesto timbre adquirió tal importancia que con él se llegó a cobrar toda clase de impuestos especiales, se gravaban productos como el tabaco, alcoholes y textiles, y eso generó un fuerte ingreso público. José James Limantour aplicó un programa de reducción de gastos e incremento de ingresos, suprimió las alcabalas y nacionalizó los ferrocarriles, y no solo se transportaban productos, ya que también se utilizaron para el traslado de las personas. En 1873 se inauguró el primer ferrocarril que unió la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, y en 1864 se estableció en México el primer Banco Nacional, el Banco de Londres y Sudamérica. Los gobiernos de Díaz y González brindaron todo tipo de incentivos a empresarios extranjeros para invertir en este sector, y esto no solo benefició a los mercados extranjeros, sino al nacional también. Entre 1877 y 1882 se abolieron los derechos de exportación de metales. En 1877 Díaz llegó al poder y comenzó una época de gran crecimiento económico y de inserción en la economía mundial. El mayor impacto fue el de la construcción de las vías férreas, la línea que conectaba México con Veracruz a principios de los años 70 del siglo XIX. Se brindaron todo tipo de incentivos a empresarios privados extranjeros para invertir en este sector, y una amplia red ferrocarrilera de 1878 que pasó de 665 a 19.748 kilómetros en 1910. Esto benefició al país interno y externo. En 1880 solo operaba un banco nacional, y para 1909 ya operaban 35 bancos. El patrón oro, que daba mayor certeza a los flujos comerciales y financieros en Londres, permitieron inversiones cuantiosas en buena parte del mundo, pues la devaluación de la plata cayó con el impulso que Gran Bretaña tuvo por el oro, y se fueron sumando más países a ello, ya que México era el segundo productor de plata después de Estados Unidos. Díaz otorgó amplias concesiones para la extracción del petróleo a los estadounidenses e ingleses. México se convirtió en uno de los productores de oro negro. Sin embargo, el país no se benefició en lo absoluto. Las exportaciones aumentaron entre 1890 y 1911. Los principales productos importados fueron la plata, el henequén, el cobre, el plomo y el oro. En México, los términos de intercambio con relación a los precios de las importaciones y exportaciones experimentaron una caída en términos de intercambio. Gracias a un rápido incremento en la productividad, aumentó el valor total de las exportaciones mineras y favorecieron al crecimiento de la producción manufacturera. La producción industrial tuvo un desarrollo del 3% anual entre 1877 y 1910. En 1891, la nueva estructura arancelaria aumentó la protección efectiva a la industria para los productos terminados, que para las materias primas y la maquinaria requeridos para producirlos. El Código Minero de 1892 amplió los derechos de propiedad, al impedir que las concesiones pudieran ser revocadas cuando no se cumplieran ciertas condiciones, como la explotación continua, y eliminó la extensión territorial de las propiedades. Esto promovió un crecimiento minero que pasó de 25 a 240 millones de pesos, de 1877 a 1910. Hubo un fuerte dominio del capital extranjero sobre los recursos naturales. Con la depreciación del peso tuvo un valor inicial de 137% y un 24% entre 1902 y 1913. Aumentaron los latifundios con la desamortización de los bienes eclesiásticos, la incorporación de tierras ociosas a la producción y la introducción de nuevos cultivos y tecnología generó un aumento en la producción agrícola, en particular la azucarera, la pulquera y la henequera.
tuvo un mayor crecimiento en el sector exportador que en el sector interno, mientras que el primero creció 5.8% anual entre 1895 y 1907, el segundo lo hizo en 2.5%. La integración a los mercados permitió una menor disparidad de los precios de los productos agrícolas en distintas regiones y también subsanar fluctuaciones temporales producidas por sequías y otras condiciones que generaban hambrunas. Pero la agricultura se orientó a la exportación y esto creció espectacularmente.